Bienvenidos una vez más a su canal favorito de intrigas, confesiones y por supuesto, mucho drama turco. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos nuevamente por aquí, listos y con los oídos bien abiertos para esta nueva dosis de salseo que les traigo. Si eres nuevo en este rincón de internet, donde desmenuzamos los secretos mejor guardados de la farándula turca, te doy la bienvenida más calurosa y te invito a sumergirte en este universo de revelaciones. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí la verdad sale a la luz, una y otra vez. Y a todos ustedes, mi fiel audiencia, mis cómplices en este viaje de chismes y emociones, ya saben que su apoyo es mi gasolina. Cada like, cada comentario, cada suscripción me impulsan a seguir trayéndoles el mejor contenido, así que gracias, gracias y mil gracias. Hoy prepárense porque el tema que vamos a tratar es de esos que te dejan con la boca abierta, la ceja arqueada y el corazón palpitando al ritmo de un tambor. Vamos a hablar de una pareja que sin duda, marcó un antes y un después en el corazón de millones de personas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, los protagonistas de ese romance que nos hizo creer en la magia del amor, esa historia que traspasó la pantalla en Senkalkapm, y que bueno, nos dejó con el alma hecha pedazos cuando llegó a su fin. Aún duele, lo sé, y créanme que a mí también me cuesta hablar de esto sin sentir un nudo en la garganta, pero como buenos detectives del chisme, tenemos que llegar hasta el fondo del asunto y descubrir qué fue lo que realmente pasó. Hoy nos vamos a centrar en una pregunta que ha resonado en cada rincón de las redes sociales, en cada conversación entre fans y en cada uno de nuestros pensamientos, ¿por qué Kerem nunca le propuso matrimonio a Hande? La pregunta del millón, esa que nos ha quitado el sueño y que, después de mucha investigación, indagación y conversación con nuestras fuentes, parece que tenemos algunas respuestas, o mejor dicho, un mar de respuestas que nos van a dejar sin aliento. Así que preparen sus bebidas favoritas, pónganse cómodos, relájense y acompáñenme en esta travesía de chismes y revelaciones porque, como ya verán, esta historia tiene muchísimas más capas de las que imaginamos. Y como siempre, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten y cuáles son sus teorías al respecto. Y ya, sin más preámbulos, que comience la función. La historia de amor entre Kerem y Hande fue, para muchos, como un cuento de hadas hecho realidad. Después de todo, ¿quién no se dejó seducir por la química explosiva que desprendían en cada escena de Senkalkapm? Era como si el guión se hubiera escapado de la pantalla para convertirse en realidad. Y así fue, al menos por un tiempo. Desde el momento en que confirmaron su relación, la atención del mundo se centró en ellos. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa. Viajes románticos a lugares paradisíacos, declaraciones de amor en redes sociales, entrevistas donde se les veía radiantes y enamorados, parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la prueba palpable de que el amor verdadero sí existe. Pero como en todo cuento de hadas, la realidad siempre encuentra la forma de colarse y, en este caso, la historia de Kerem y Hande terminó con un final agridulce, dejando tras de sí un sinfín de preguntas sin respuesta. Y una de esas preguntas, tal vez la más recurrente y dolorosa, es ¿por qué no se casaron? Si todo parecía tan perfecto, si su amor era tan intenso, ¿por qué Kerem no le propuso matrimonio a Hande? ¿Acaso ese amor era tan frágil como una burbuja de jabón? Durante mucho tiempo la respuesta a esta pregunta fue un verdadero misterio, una incógnita que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Los rumores, como siempre, no se hicieron esperar, alimentando aún más la incertidumbre. Algunos decían que Kerem era un espíritu libre, un alma aventurera que no estaba preparado para el compromiso, que le aterraba la idea de atarse a una sola persona para toda la vida. Otros afirmaban que la relación se había desgastado por la implacable presión mediática, que la exposición constante había terminado por asfixiar su amor. Incluso hubo quienes se aventuraron a especular sobre posibles infidelidades, aunque nunca hubo pruebas concretas que respaldaran estas teorías. Los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y la profunda decepción de un final inesperado, se aferraban a cada migaja de información que pudiera darles un poco de luz sobre lo que realmente había sucedido. Era como buscar una aguja en un pajar, una verdad oculta tras un velo de misterio. Pero afortunadamente, gracias a entrevistas recientes, confesiones de fuentes cercanas a la pareja y a una ardua labor de investigación, parece que estamos empezando a descifrar este enigma y a comprender mejor lo que realmente sucedió tras bambalinas. Y la verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y menos romántica de lo que nos hubiera gustado.
No se trata de una historia de buenos contra malos, de un villano que le rompió el corazón a una princesa, sino de dos personas con personalidades, aspiraciones y visiones distintas sobre el amor y el futuro. Dos almas que se encontraron en un momento mágico, pero que por circunstancias de la vida, no estaban destinadas a compartir el mismo camino. Una relación que, aunque intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables, no estaba destinada a durar para siempre. Uno de los factores clave, según estas fuentes, fue la profunda diferencia en sus personalidades y objetivos de vida. Kerem, conocido por su espíritu inquieto, su pasión por la aventura y su inclinación hacia proyectos creativos e independientes, siempre ha sido un hombre que valora su libertad por encima de todo. Aunque estaba profundamente enamorado de Ande, la idea de un compromiso tan formal y definitivo como el matrimonio le generaba cierta ansiedad, un temor a perder esa independencia que tanto apreciaba. No se veía a sí mismo, al menos a corto plazo, en el rol tradicional del esposo y padre de familia. Para él, la relación era más sobre disfrutar el presente, vivir cada momento al máximo, crecer como individuos y construir una conexión emocional profunda, sin la necesidad de ataduras legales o sociales. Era como un ave que amaba volar libremente y que sentía que el matrimonio podría encadenar sus alas. Ande, por otro lado, parece que tenía una visión un poco más tradicional del amor y de la relación de pareja. Aunque también es una mujer independiente, ambiciosa y con una exitosa carrera profesional, la idea de formar una familia y tener un compromiso formal con la persona que amaba, era algo que sí estaba en sus planes, en su horizonte vital. No lo veía como una limitación, sino como una evolución natural en la relación, como un paso lógico y necesario para consolidar su amor y construir un futuro juntos. Esta diferencia en sus expectativas, aunque al principio no fue un problema evidente, con el tiempo se convirtió en un punto de fricción importante, como una grieta que se fue ensanchando poco a poco hasta convertirse en un abismo. Otro aspecto que influyó significativamente en el desenlace de la relación fue la asfixiante presión mediática. Como mencioné anteriormente, la historia de amor de Kerem y Ande fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Los fans, embriagados por la magia de Senkalkapm, esperaban que su historia de amor fuera como la de los cuentos de hadas, una historia que terminara con un «y vivieron felices para siempre». Esta constante presión, esta vigilancia de cada paso que daban, terminó por desgastar la relación. No podían tener una conversación tranquila sin que alguien los fotografiara o grabara. No podían discutir sin que los rumores se esparcieran como pólvora en las redes sociales. Y esa falta de privacidad, esa constante sensación de ser observados y juzgados, sin duda, afectó profundamente la dinámica de la pareja, convirtiendo su relación en un espectáculo público. Era como si vivieran en un reality show sin posibilidad de desconectar, lo que terminó por ahogar su amor. Además, ambos estaban en un momento muy importante de sus carreras profesionales. Kerem, después del éxito arrollador de Senkalkapm, buscaba consolidar su trayectoria como actor, explorando nuevos proyectos que lo desafiaran y le permitieran mostrar su versatilidad. Ande, por su parte, también estaba enfocada en seguir creciendo profesionalmente, aceptando papeles que la sacaran de su zona de confort y le permitieran demostrar su talento. Esta ambición profesional, aunque es algo positivo y admirable, también demandaba mucho tiempo, energía y sacrificio, dejando menos espacio para la relación y para construir ese futuro que Ande imaginaba, ese futuro en el que el amor y la familia iban de la mano. Era como si ambos estuvieran corriendo una maratón individual, sin tiempo ni energía para correrla juntos. Pero quizás el factor más determinante y el que menos se ha comentado públicamente, fue la profunda falta de comunicación que existía entre ellos. Según fuentes muy cercanas a la pareja, ambos tenían dificultades para expresar sus verdaderos sentimientos, preocupaciones y miedos. En lugar de hablar abiertamente sobre sus diferencias y buscar soluciones conjuntas, a menudo optaban por evitar los conflictos, por guardar silencio o por comunicarse de manera indirecta, generando malentendidos, frustraciones y resentimientos que, con el tiempo, se fueron acumulando como una bola de nieve. Esta falta de comunicación, esta incapacidad para hablar con el corazón en la mano, fue socavando la relación, creando un abismo entre ambos que al final resultó imposible de salvar. Era como si construyeran muros en lugar de puentes, distanciándose cada vez más el uno del otro. Es fundamental mencionar que, a pesar de todo lo que hemos dicho, no podemos caer en la simplificación de culpar a una sola persona por el fin de la relación. Kerem y Ande son seres humanos complejos, con sus virtudes y defectos, con sus sueños y miedos. Ambos cometieron errores,
ambos tuvieron responsabilidades en el deterioro de la relación. No se trata de buscar un culpable, de señalar con el dedo a uno u otro, sino de entender que a veces, incluso las historias de amor más intensas y apasionadas, simplemente no están destinadas a durar para siempre. A veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias son demasiado grandes, las expectativas demasiado divergentes y los caminos terminan separándose, por más que duela, por más que nos cueste aceptarlo. Era como si sus almas estuvieran escritas en lenguajes diferentes, imposibles de traducir, por más que lo intentaran. Y aunque es cierto que muchos de nosotros, los fans, soñábamos con verlos juntos para siempre, con un final de cuento de hadas, lo más importante en este momento es respetar su decisión y desearles lo mejor a cada uno en sus caminos individuales. Kerem y Hande nos regalaron momentos hermosos, emotivos y llenos de magia, tanto en la pantalla como fuera de ella, y esos momentos serán recordados con cariño y gratitud. Pero es hora de dejar atrás el pasado, de soltar las expectativas y de mirar hacia el futuro con esperanza, aceptando que las relaciones, a veces, terminan, y que lo más importante es que ambas personas puedan encontrar la felicidad, incluso si esa felicidad no está en el mismo camino, incluso si esa felicidad implica tomar decisiones difíciles y dolorosas. Es como cerrar un capítulo de un libro que amamos y comenzar a escribir uno nuevo, con la misma pasión y esperanza. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones que toman otras personas sobre sus propias vidas? El amor en todas sus formas es una experiencia personal y única, y cada uno tiene derecho a vivirlo a su manera, sin que nadie se inmiscuya, sin que nadie les diga cómo deben amar o ser amados. Kerem y Hande vivieron su amor intensamente a su manera, con sus propias reglas y sus propias limitaciones, y eso es lo que realmente importa. Lo que debemos aprender de esta historia es que el amor no siempre es un cuento de hadas, que a veces las cosas no salen como las planeamos, que la vida tiene sus propios caminos y que lo más importante es ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y buscar la felicidad, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles, dolorosas y que no siempre entendemos en el momento. Es como aprender a bailar con la incertidumbre, aceptando que la vida está llena de sorpresas y que a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo nuevo. Y bueno, mis queridos chismosos, creo que con esto hemos desmenuzado bastante bien la situación, como quien pela una cebolla, quitándole cada una de sus capas hasta llegar al centro. Hemos visto que no hay un solo motivo para que Kerem no le propusiera matrimonio a Hande, sino una combinación de varios factores, como una sinfonía de causas y efectos que llevaron a este desenlace. Desde la diferencia en sus expectativas sobre el futuro, pasando por la asfixiante presión mediática, hasta la profunda falta de comunicación, todos estos elementos se unieron para crear el caldo de cultivo perfecto para el final de su relación. Ha sido un viaje intenso y profundo por este laberinto amoroso, ¿verdad? Un viaje lleno de emociones, reflexiones y, por supuesto, mucho chisme. Espero que toda esta información haya arrojado un poco de luz sobre el tema, y que los haya ayudado a comprender mejor la situación. Al final del día, se trata de dos personas que tomaron decisiones basadas en lo que consideraban mejor para sí mismas, y debemos respetar esa decisión, por más que nos hubiese gustado un final diferente. Es como aceptar que no siempre podemos escribir el final de la historia de otra persona, que cada uno es dueño de su propio destino. Gracias como siempre por acompañarme en esta nueva aventura de chismes, revelaciones y confesiones. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya resultado interesante y sobre todo, que los haya dejado con ganas de seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la farándula turca. Recuerden que la información que les comparto es el resultado de una investigación exhaustiva, de la recopilación de diversas fuentes y de un análisis imparcial de los hechos, por lo que intento ser lo más objetiva posible, aunque siempre desde mi perspectiva personal. La verdad es que el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos y mientras ustedes estén ahí del otro lado, yo estaré aquí para contarles todos los detalles, con el mismo entusiasmo y la misma pasión de siempre. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy, a ese momento de reflexión donde hacemos un balance de lo aprendido. Como resumen, podemos concluir que la relación de Kerem y Hande fue un torbellino de emociones, un vaivén de momentos hermosos y desafiantes, que aunque terminó, nos dejó recuerdos inolvidables y un profundo aprendizaje sobre las relaciones, el amor y la vida. Los motivos por los cuales Kerem no le propuso matrimonio a Hande son complejos y variados, y no se reducen a una sola razón. Desde la diferencia en sus expectativas sobre el futuro, hasta la presión mediática y la falta de comunicación,
todos estos factores contribuyeron al final de su historia de amor. Lo importante, como ya hemos dicho, es respetar sus decisiones, desearles lo mejor en sus caminos individuales y entender que la vida es un viaje lleno de sorpresas y de cambios que debemos aceptar con humildad y sabiduría. Es como aprender a surfear las olas del destino, con la certeza de que aunque a veces nos caigamos, siempre tendremos la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. Quiero agradecerles de corazón, con toda mi alma, por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo, su cariño y sus comentarios son el combustible que alimenta mi pasión y que hace que este canal siga creciendo y que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad, con el mismo entusiasmo y la misma dedicación de siempre. Así que por favor déjenme saber en los comentarios qué les pareció este vídeo, qué opinan sobre todo este tema, si tienen alguna otra teoría, alguna pregunta o alguna reflexión que quieran compartir, me encantaría leerlos. También les pido que no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, es una manera de demostrar su apoyo, de hacerme saber que mi trabajo es valorado y de ayudarme a llegar a más personas, a otros chismosos como ustedes que disfrutan de estos temas. Compartan este vídeo con sus amigos en sus redes sociales, con todos los fanáticos de Kerem y Ande, así podremos armar una gran conversación sobre este tema, un debate enriquecedor y respetuoso donde cada uno pueda expresar sus opiniones y puntos de vista. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, la verdad sale a la luz, vídeo tras vídeo, chisme tras chisme, revelación tras revelación. Recuerden que aquí los mantendremos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, con las últimas noticias, los escándalos más sonados y los secretos mejor guardados. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Los quiero mucho. Besos y abrazos virtuales para todos.